Vamos entonces a darle la bienvenida a León Trachtenberg, que ya está conectado con nosotros. Gracias por este enlace. Bienvenido a UCI Televisión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, yo creo que podemos empezar de dos premisas importantes, ¿no? Aunque el gobierno no lo ha querido decir con claridad, sino hasta las últimas horas, que las clases presenciales no van a ser posible retomarse en lo que resta del año. ¿Estoy en lo correcto? Usted tiene una mirada diferente, pero yo veo que esto se veía venir, además. Sería altamente riesgoso, hasta irresponsable, creo yo, hacerlos volver a los chicos a las escuelas. ¿Esa es la situación, para empezar con esa premisa? Bueno, yo creería de que todo indica que va a ser así, porque no he visto ningún país del mundo en el que haya vivido una experiencia parecida, que los chicos hayan regresado al colegio y los que pronostican un retorno lo hacen solamente para el último trimestre del año y tratando de darle prioridad a los mayores, los de la alta secundaria y la universidad, de tal manera de que todo parecería indicar que en el Perú sería igual, salvo que encuentren pues la medicación contra el virus. Claro, antes de lo que se espera. Entonces, eso me da pie a la segunda premisa, y es que el año escolar perfectamente se puede salvar, no tendríamos por qué pensar en lo contrario, pero lo que nos queda, lo que tenemos es entonces como alternativa la educación virtual, ¿no? Que siempre se ha entendido como complementaria, más no sustitutoria. Sin embargo, en esta ocasión pareciera ser que es lo que nos queda por el resto del año. Aquí tenemos varias preocupaciones que quisiéramos compartir. Lo primero, hemos visto en algunos casos, conozco casos de cerca además, en el que lo que han hecho es simplemente trasladar el horario del sistema presencial al sistema virtual. Entonces tienen al muchacho 8 horas frente a la pantalla del computador, más los deberes que tiene que realizar en el resto del día, se desocupa a las 8 de la noche. ¿Esto debe ser así? ¿Es así la educación virtual en lo que refiere a la educación básica? Bueno, ese es realmente un disparate, ¿no? O sea, pretender de que la educación presencial se traslade a la casa a través de una pantalla y que el niño en su casa esté sentado en una silla mirando la pantalla, simulando que está en un salón de clase y que se mantenga así durante 6, 7, 8 horas, es realmente absurdo, es no entender, primero, que la educación virtual tiene reglas, componentes distintos a la presencial. En segundo lugar, desconocer todos los daños físicos y emocionales que supone el contacto con la pantalla. Van a terminar lastimando los ojos, los cuellos, las columnas y todo el sistema motor por tener que estar sentados todo el tiempo frente a la pantalla, el cuello y demás. En tercer lugar, están desaprovechando todas las posibilidades que tiene precisamente la educación virtual, que no están presentes en la educación presencial. Y es toda esta posibilidad de navegar con mucho más autonomía por el mundo digital global al que uno tiene acceso si es que tiene constante contacto con las páginas web, internet y todos los estímulos que podrían encontrar en la web. Yo imagino más bien las clases a distancia como oportunidades en las que el profesor se contacta con los alumnos, por decir, 1 hora en la mañana, primero los acoge, conversan sobre cómo les ha ido, en fin, les plantea algunos retos para que los chicos trabajen un par de horas de manera autónoma, después se vuelve a conectar para preguntarles qué cosa es lo que han hecho, para ver si han tenido dudas, interrogantes, ver lo que han producido, y lo mismo hacia la tarde, es decir, más bien una alternancia entre el contacto directo con los profesores y el trabajo autónomo de los alumnos, en vez de pensar que el alumno tiene que estar sentado en su casa como si estuviera en un salón de clases, al lado de otros 30 chicos discutiendo la misma clase del profesor, que no se dirige en particular a nadie porque simplemente dicta su clase para ver quién entiende, quién capta y quién aprende, y no entran ningún tipo de vínculo personal, afectivo, que normalmente ocurre en un salón de clases.
Totalmente de acuerdo. Y este aspecto positivo que usted está resaltando es sumamente importante porque ahora que se trata de promover la investigación, ¿no? Entonces ese reto autónomo del muchacho que tiene que desarrollar le abre también esas puertas y esas posibilidades. Ahora, también hay que sí. tomar en cuenta un tema de orden real, y es que en el contexto en el que vivimos, por un lado, el niño no está solo en su clase porque tiene en la casa hermanos, padres con quienes compartir la computadora, internet y demás que necesitan su tiempo y su espacio, y por otro lado, o cuando tiene que ver televisión, lo mismo, y por otro lado el profesor que de la noche a la mañana se tiene que convertir en el organizador de su hogar y a la vez en el profesor que dicta clases a distancia, y entonces se están desconociendo totalmente las necesidades que tiene el profesor de acomodar a sus hijos, que también son escolares muchas veces, que también necesitan conectarse por internet a distancia, necesitan comer, necesitan jugar, y ese profesor le están diciendo, ¿sabes qué? Desconéctate de tus hijos y de tu hogar, limítate a estar conectado con otros niños a través de la internet durante 6, 7, 8 horas al día. Ese es un maltrato a los profesores y a los hogares. Claro, y siendo este un sistema ciertamente nuevo para muchos de ellos, les va a demandar todavía mucho más tiempo preparar en la clase y todo lo demás, ¿no? Adecuarlo a esta situación, totalmente de acuerdo. Ahora, frente a estas posibilidades que se nos abre con la educación virtual y para acabar el año, hasta diciembre pensando, ¿habrá que hacer un replanteamiento de los planes curriculares, del plan de estudios propiamente? ¿Habrá que incluso hacer a un lado ciertos temas, ciertas asignaturas y quedarnos con lo esencial? Bueno, sí, por supuesto, porque lo que hay que entender es lo siguiente: la vida escolar de un niño se juega en los 14 años de su vida, si es que empezó en inicial, y si no los 11 años de primaria, secundaria, que van desde los 6 hasta los 17 años. La vida escolar de un niño, sus aprendizajes, sus competencias, no dependen de lo que específicamente haya aprendido en un año. Entonces, si nosotros tenemos a la vista todo ese desarrollo que va desde los 3 hasta los 17 años, o desde los 6 hasta los 17 en el caso mínimo, como un continuo de experiencias, actividades, aprendizajes, desarrollo de competencias y demás, si por alguna razón en un momento de ese proceso hay un poco menos de tiempo o más dificultades, no hay ninguna razón para no replantear, reprogramar, redistribuir todo eso en los grados siguientes, de tal manera que este bache no pueda ser complementado, continuado en los grados siguientes. No es como una especie de edificio que si yo le quito un piso se caen todos los otros. Simplemente uno construye el piso más despacio y después avanzará más con los siguientes. De acuerdo, totalmente. ¿Y cuál es el nivel que tiene el Ministerio de Educación para marcar el terreno, sobre todo en lo que respecta a los colegios privados, que muchos de ellos están desorientados? La primera pregunta, una de las primeras preguntas que yo le hacía tiene que ver con eso, ¿no? Simplemente cogieron todo el horario de la educación presencial y de pronto lo implantaron a la educación virtual. ¿Cuánto puede orientar en esos temas el Ministerio de Educación? Bueno, el Ministerio de Educación necesita ejercer un liderazgo tanto en el tema pedagógico como en el tema de gestión. Yo creo que está ausente o ha estado ausente en ambos, ¿no? Porque por un lado tenemos el tema de que hay toda una discusión pública en relación a cuánto vale la educación virtual comparada con la presencial, y si hay que recuperar clases o que se va a perder el año escolar y cosas por el estilo, que el Ministerio no es tajante para deslindar y precisar lo que debería hacer. Por otro lado, no se está metiendo en algo que es muy importante porque afecta a 2 millones de alumnos,
y es qué va a pasar con el futuro de la educación privada, porque si se atiende el planteamiento de muchos voceros de padres de familia y organizaciones de consumidores que dicen que no hay que pagar el colegio, el mismo defensor del pueblo, o en todo caso que hay que negociar y mientras tanto no pagar, o que hay que descontar 50% las pensiones y demás, lo único que van a lograr es quebrar los colegios o que se despida maestros o se reduzcan sueldos, porque no están tomando en cuenta que los colegios no solamente tienen que funcionar a capacidad plena en las condiciones actuales, muchos profesores trabajan más que antes inclusive, sino que la necesidad de los padres que no puedan pagar y que va a ser un hueco grande en la caja, va a hacer que los colegios se vuelvan insolventes, porque obviamente si un colegio no tiene ingresos no va a poder cumplir con sus compromisos con los maestros y no les puede exigir que trabajen sin pagarles. Y entonces o los maestros se retiran o les bajan el sueldo o los despiden, y resulta que los maestros tienen que cargar en sus espaldas aquello que todas estas vocerías de padres reclaman como la obligación de reducir o eliminar pensiones. Ahora, de acuerdo, pero también sí es cierto que la educación virtual, en ninguna parte en la educación universitaria, ustedes conocen esto mejor que yo, ¿no? Quien haga una maestría de manera virtual tiene un costo mucho menor que hacer esa misma maestría en el sistema presencial. O sea, el servicio es distinto y el costo es distinto. Ahora, si hablamos de 50%, ya esos son otros términos, ¿no? ¿Cuál sería el criterio, el elemento para tener en cuenta para ese reajuste de pensión que evidentemente se tiene que realizar sin que afecte, por supuesto, al colegio y tampoco a los padres de familia, ¿no? Pero la primera pregunta que habría que hacerse es por qué hay que reducir pensiones. O sea, ¿cuál es el cálculo? O sea, ¿cómo se valora que la educación a distancia vale menos que la educación presencial? Yo, por lo menos de lo que veo en el trabajo de mis colegas en las instituciones que yo conozco, ahora están trabajando mucho más que antes. ¿Qué cosas pueden ahorrar? Pueden ahorrar la luz que no se enciende en el colegio, el agua que no se consume, el gas, todo el resto tiene que operar, pero a eso agréguele usted que los padres que se han quedado sin trabajo, o que necesitan becas o que necesitan reprogramar sus pagos, son largamente más las necesidades de financiamiento que el pequeñísimo ahorro que puede generarse por que el colegio no está operando. Entonces, ¿cómo se calcula cuánto de menos debe costar la educación virtual y a su vez cómo se mantienen los colegios operativos cuando una buena parte de los padres no pagan sus pensiones porque no pueden o porque están esperando alguna norma de gobierno o lo que fuera? En ese balance no hay una fórmula que diga, ¿sabe qué? La educación virtual tiene que costar solamente 80%, 70, 40, 50 de lo que es la presencial. Son modalidades distintas, son operaciones distintas. La educación virtual implica inversiones distintas. Hay que comprarle a los profesores las posibilidades de acceso a Internet, hay que pagarles... Ojalá que estén haciendo eso los colegios, ¿no? Porque imagínense ustedes cargarle eso al docente que de pronto tiene su laptop, pero como usted lo decía hace un momento, tiene también a su niño que también tiene que hacer su clase virtual, y entonces no sea para el docente más bien una carga económica enorme, sino que realmente pueda hacer parte de la inversión que haga el colegio, y eso es demostrable, ¿no? Eso se puede demostrar. Por eso es que me parece que digamos, yo soy de los que piensan de que los padres de familia que tienen ingresos para poder pagar lo pactado con los colegios a principios de año deben cumplir con su compromiso, porque el colegio está operando a capacidad plena para dar el nuevo servicio, porque no hay alternativa, no hay otro. Ahora, los padres que tienen dificultades para pagar porque tienen menos ingresos o se quedaron sin trabajo, lo que fuera, tienen que pedirle al colegio una reprogramación, una beca o algún tipo de ayuda, de tal manera que el colegio tenga la caja y las posibilidades de ofrecerle esa ayuda a quien la necesita, porque lo contrario, si yo vamos a suponer que le descuento 20% a todo el mundo, los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Ese 20% al que no puede pagar, ¿en qué le ayuda si igual no puede pagar?
Entonces, ese que no puede pagar nada, o no puede pagar ni siquiera 50%, ¿de qué le sirve que yo le diga, sabes qué, tu pensión es 20% menos, cuando él igual no puede pagar? Entonces, lo pongo entre dos: o retira a su hijo del colegio, o le doy una beca. Pero si le tengo que dar una beca, esa beca tiene que salir de algún fondo. Claro, tiene que subsidiarse de otros que sí puedan pagar. Entonces, una salida puede ser un trato directo con cada caso. Efectivamente, yo creo que eso es lo que el Ministerio debería plantear, que cada familia que no puede cumplir con el compromiso de pago acordado a principio de año debe hacer la gestión en el colegio para reprogramar o para pedir becas o lo que fuera, y el colegio evaluar la situación de cada uno. Mire, a ningún colegio le interesa quedarse sin alumnos, o sea, sería una locura pensar que los colegios prefieren que los padres se vayan antes de que paguen, aunque sea algo, o que lo paguen más adelante. O sea, tendrían que estar lejos, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una forma mucho más amigable, mucho más cordial de relación, más de confianza. Pero claro, si no hay una voz oficial que avale eso, y no hay un impulso para ese tipo de consideraciones, y no hay una explicación de por qué es que no se puede reducir simplemente pensiones por decreto, ¿no? Decir 20%, 30%, 50% menos y demás, no tiene sentido, porque cada colegio tiene una estructura financiera distinta, cada colegio tiene una relación con padres distintas. Un colegio, por ejemplo, que yo, del que estoy muy cerca, tiene 30% de familias becadas. Entonces, si se le dice a todo el mundo, ¿saben qué? No paguen o paguen solo el 50%, lo que ese colegio tiene que hacer es cerrar o despedir a la mitad de los maestros. Entonces no se puede simplemente decir así tajantemente, ¿saben qué? Reduzcan las pensiones o no paguen o pateen para fin de año o simplemente ignoren este año escolar, eliminen el año escolar. Y entonces, si este año escolar no existe y no hay pensiones y no hay cómo se pagan los profesores durante este año escolar, es una locura. Claro. De acuerdo. Bueno, esperemos entonces de parte del sector ese liderazgo que se demanda, ¿no? Y sobre todo también en el aspecto de la educación, de la parte educativa, pedagógica, como usted lo ha señalado, además de la parte de gestión, porque creo que hay mucho colegio desorientado y se puede estar afectando emocionalmente e incluso físicamente a nuestros hijos. Gracias por Lo que hay que tomar en cuenta es que estamos en un proceso de aprendizaje. Creo que hay que darle un poquito de tiempo a los profesores y a los colegios para acomodarse, y creo que de aquí a un mes probablemente las críticas que hay se vayan reduciendo, porque todo el mundo se adapta al final. O sea, es la ley de la vida. De acuerdo. Gracias por este enlace. Bueno, hasta luego, adiós. Gracias. Conversábamos con León Trachtenberg.